Bueno, hubo 14, 15 personas que no ingresaron a trabajar a las salas simultáneas. Así que bueno, los que estuvieron trabajando, por favor, comienzan a compartir lo que estuvieron dialogando entre ustedes, ¿sí? Así vamos avanzando con el desarrollo. ¿Cómo está, profesora? Buen día. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Y ando bien. Bueno, nosotros con un grupo que estaba Camila, Lilian, Eliana, organizamos unas cuantas ideas y antes que nada pusimos que en el pensamiento simbólico del niño utiliza símbolos para representar los objetos y las personas. También asume su identidad, que se va asumiendo su identidad, se reconoce a sí mismo, que aunque crezca y cambie, y también va a ir reconociendo a sus pares de la misma manera. Entiende el mundo desde su perspectiva, la creencia absoluta que tiene, esta creencia absoluta que tienen los demás, por ejemplo, decir de que está Papá Noel, el ratón Pérez. Y estábamos hablando también de que eso encuadra lo que sería el egocentrismo infantil. Utiliza mucho la imaginación a través de representaciones, imágenes mentales, como son los juegos, esos juegos de combate, de lucha que realizan los niños, como un mundo mágico. Y también que adquiere la capacidad de ponerse en el lugar del otro a través de imitaciones, por ejemplo, cuando imita a la madre en los quehaceres domésticos o utiliza los zapatos del papá. Y que también se destaca en un momento de la infancia de la etapa del porqué a todo. Bien, bien. Vamos a escuchar 2 o 3 grupos y vamos a ir aclarando algunas cuestiones. Profe, nosotros primero que nada hicimos la diferenciación, yo estaba en el grupo número 10, la diferenciación de que son primero 3 etapas. En la primera etapa, que es la sensoriomotor, el sujeto aprende mediante su cuerpo y el cuerpo del otro para después pasar a un objeto, digamos. Es una etapa de instinto donde no es que prima el pensamiento en sí, porque en ese momento todavía no se ha desarrollado. Entonces el sujeto, mediante la interacción con estas personas, sujetos y con su cuerpo mismo, va a relacionarse, y lo que prima en ese momento es la subsistencia, es subsistir primero que nada, porque sale de un contexto que es el vientre de su madre, que es acogedor, que le brinda abrigo y alimento, a un mundo donde él tiene que buscar eso. Después, la etapa o el estadio de preoperatorio es donde ya desarrolla un lenguaje que puede ser hablado o corporal, mediante él va a comunicar esto que necesita y se va a ir relacionando. Inicia la etapa del garabateo o del dibujo, entonces también mediante esta situación va a representar situaciones que necesita resolver, y esto del juego simbólico, mediante el juego es que el sujeto va a resolver situaciones que le generan malestar a él. Entonces, él va a intentar resolver mediante el juego estas situaciones que lo inquietan. Y por otro lado, el estadio de las operaciones concretas, ya se instala el pensamiento propiamente dicho, con, por ejemplo, las situaciones escolares de la suma, la resta, donde él puede llevar, digamos, el problema a otra instancia más razonable, digamos, y no tan fantasiosa como es en el periodo anterior. Y también se instala lo que es el pensamiento reversible, la reversibilidad de pensamiento. Eso es lo que nosotros anotamos con... Bien, bien, bien. A ver, ¿alguien más? ¿Un grupo más? Y después vamos a ir interactuando con otras cuestiones.
Nosotros somos la sala 5. Bien, Estaba Cintia Pereira, Héctor Mancuellos, yo, Roldán Teresa, después Melian Tamara, Salinas, y creo que había otra chica, justo estaba anotando los nombres y nos sacó de la sala. Así que si la chica me puede escribir su nombre en el chat o algo. Bueno, nosotros retomamos un poco lo que nos acordamos de psicología evolutiva según lo que vimos de Piaget y pusimos que en la etapa sensorio-motriz va de 0 a 2 años. En esa etapa el niño distorsiona la realidad para cumplir con su fantasía, es decir, es una etapa donde él tiene amigos imaginarios, juega a la casita y tiene un comportamiento egocéntrico. En la preoperacional pusimos que va de 2 a 7 años y asume su identidad. Asume su identidad, perdón, en esta etapa el egocentrismo está fuerte, profe, en la anterior no. En esta etapa es que el egocentrismo está muy fuerte y tiene pensamientos mágicos. Y también que es una etapa del porqué, digamos, una etapa donde él pregunta todo, digamos, a los adultos. Y hablamos también de que es una etapa muy importante en el que el adulto por ahí muchas veces no le hace mucho caso porque como el niño pregunta tanto, muchas veces le dan respuestas que no son, y creo que es una etapa importante donde el niño tiene que, el adulto tiene que estar ahí para responderle a las dudas que tiene el niño, ¿no? Después también pusimos las operaciones concretas de 7 a 12 y en esta etapa usan la lógica, es decir, pueden razonar y comienzan a dudar de todos. Y el pensamiento comienza, deja de ser más egocéntrico. También es una etapa que el niño puede leer, algo que nosotros anotamos también. bien. Lo que leyeron hasta acá, ¿no es cierto? Estos tres grupos nos está dando una semblanza, ¿no es cierto?, de qué es lo que construyen, qué es lo que construimos los sujetos durante la infancia, es decir, antes de ingresar a la adolescencia. Todo esto que están leyendo los compañeros de ustedes, después van a seguir aportando los otros, pasan a conformar ese equipo, ¿sí?, esa dotación de la que hablábamos hoy, dotación cognitiva de la que hablábamos hoy, con la cual los sujetos ingresamos a la adolescencia para construir allí el pensamiento lógico formal. Bien, a ver otro grupo que pueda agregar cosas a lo que escucharon, o sea, no repetir lo que dijeron los compañeros, sino decir cosas nuevas, vamos a ir incorporando cosas nuevas. Cosas que no se hayan dicho. Profe, Sí. por ahí lo que nosotros anotamos y que no sé si no escuché que hayan dicho, la no discriminación del tiempo, digamos, en el periodo en el sentido de que por ahí el adolescente que está en el periodo concreto no... Al adolescente no. ¿Por qué si el adolescente que está en el periodo concreto? Preadolescente. No, estamos hablando de infancia. Ah, de infancia. Ah, bueno. ¿Está? Infancia todavía. Sí, profe. Bueno, eso habíamos anotado, el tema del tiempo, como que no discriminan mucho eso. La primacía de la fantasía y que el niño busca manipular y pensar sobre todo aquello que pueda tocar, digamos, sobre objetos reales y concretos. ¿Qué más? Elabora conceptos generales acerca de las cosas.
estaba regido por un principio de realidad y el principio del placer. Eso más que nada notamos. Bien, bien. ¿Algún otro grupo que pueda agregar otras características que no se hayan mencionado? Bueno, por allí pueden surgir ahora, voy a volver a compartir pantalla con ustedes. A ver, veamos este paralelo, ¿no es cierto?, que es incompleto, ¿no es cierto? Solamente es para ir pensando lo mismo que ustedes estuvieron haciendo, pero tratando de hacer una especie de, no es tan paralelo, pero una especie de comparación, digamos, entre el pensamiento lógico concreto y las nuevas características del pensamiento a partir de las adolescencias. Algunos de estos ustedes dijeron, ¿no? O sea, los niños están limitados a pensar sobre lo que es, abordan un problema fijándose en la realidad perceptible e incluso inferible que está delante suyo, pero sin abandonar los límites de la realidad perceptible. Los niños parten de la realidad y solo en raras excepciones utilizan la posibilidad como herramienta para solucionar un problema. La posibilidad se subordina a la realidad y en ese otro entraría, ¿no es cierto?, entrarían todas las otras cuestiones que ustedes mencionaron. El egocentrismo, la simbolización, el juego, la fantasía, la representación, leen, escriben, suman, restan, etc. Todo lo que ustedes habían mencionado. Y podríamos plantearnos, ¿no es cierto?, que el pensamiento lógico formal lo que le posibilita a los adolescentes es lo siguiente, a diferencia de los niños, ¿no?, que pueden pensar en hechos que no han ocurrido nunca. Por ejemplo, pueden pensar en su futuro, ¿sí? Pueden pensar en lo que puede ocurrir en una fiesta en la que está por ir hoy. Puede pensar en el resultado de un partido de fútbol que tiene que jugar. ¿Sí? Puede pensar en hechos que no han ocurrido nunca. Pueden partir de la realidad o llegar a la realidad como una más de las posibilidades. O sea, si mencionaron ustedes hoy la reversibilidad del pensamiento del niño, ¿no es cierto?, que le permite sumar, restar, escribir, leer, etc. Siempre en función de la realidad o la representación del objeto. Acá lo que nosotros tenemos es que el sujeto puede partir o llegar de la realidad, ¿sí? Puede abordar los problemas analizando sistemáticamente todas las posibles soluciones. Fíjense que esto es lo que dicen los autores que le da al pensamiento de los adolescentes la característica de vuelo. O sea, empiezan con una idea y pueden estar 3 horas y terminan en cosas bastante diferentes o que a veces parecen como que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Y que en realidad cuando nosotros nos ponemos a ver esta situación, ¿no es cierto?, vemos que esa posibilidad de solucionar todos los problemas, o sea, encontrarle solución a todos los problemas, en realidad es una potencialidad que tiene el pensamiento lógico formal. Por allí no soluciona, pero a partir de las ideas la soluciona.
Por eso la realidad se subordina a la posibilidad. O sea, aunque no pueda solucionarlo en la realidad, lo soluciona a nivel de pensamiento. Y digamos, este vuelo del pensamiento, ¿no es cierto? Acá yo tengo un ejemplo. A ver si me permiten leerles un ratito. Que es un escritor que en su autobiografía escribe esto, ¿no? Dice, leyó sus versos otra vez, pero entonces ya no eran poesía. Luego leyó la hoja desde el principio al final hasta llegar a su propio nombre. Ese era él, y leyó la página otra vez. ¿Qué había después del universo? Nada. ¿Existía algo alrededor del universo para mostrar dónde terminaba antes de que empezara el lugar de la nada? No podría ser una pared, pero sí una delgada, muy delgada línea que se extendiera alrededor. Era abismal pensar acerca de todo y de todas partes. Solo Dios podría hacerlo. Trató de pensar qué enorme pensamiento debía ser, pero solo pudo pensar en Dios. Dios era el nombre de Dios, así como su nombre era Stephen. Dios era Dios para los franceses, y cuando cualquiera rezaba a Dios y decía Dios, Dios sabía enseguida que había una persona francesa que estaba orando. Pero aunque hubiera diferentes nombres para Dios en las diferentes lenguas del mundo, y Dios comprendiera lo que la gente rezara en sus diferentes idiomas, siempre Dios permanecería siendo el mismo Dios, y el verdadero nombre de Dios era Dios, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros, ustedes, todos podemos pensar muchísimos ejemplos sobre esto. Simplemente este es a los efectos de redondear esta idea de cómo pueden pensar en forma infinita. O sea, su pensamiento, por eso hablan los autores de un vuelo del pensamiento, ¿sí? Ahora hay unas cuestiones que nosotros acá sí podemos aclarar, y que es que las características del pensamiento de los adolescentes tienen este vuelo, pero no quiere decir que los niños no piensen, ¿sí? O sea, no es que comienza a pensar. Las características del pensamiento tienen estas, es característica del pensamiento de los adolescentes este vuelo, todo esto que estamos diciendo ahora y lo que vamos a seguir diciendo, y no solamente como progresando desde lo que nosotros vimos que es la característica del pensamiento lógico concreto a desarrollar el pensamiento lógico formal. Bien, entonces, vamos a ir resumiendo algunas características del pensamiento lógico formal. Ustedes hablaban hoy de que en el pensamiento lógico concreto se observaba un egocentrismo, ¿sí? Ese egocentrismo, el pensamiento lógico concreto, tiene una característica que está vinculada con el sincretismo y el artificialismo, ¿no? En la adolescencia, el egocentrismo tiene otra característica. El egocentrismo en la adolescencia tiene la característica de la omnipotencia del pensamiento. O sea, como el adolescente siente que puede pensarlo todo, puede razonar sobre todo, puede manejar todas las ideas, se convierte, digamos, en una sensación, en una operación en la que todo puede reducirlo al pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pubertad, ¿no es cierto?, el egocentrismo intelectual, porque es un egocentrismo intelectual, da origen al pensamiento mágico, ¿sí? Donde si en la infancia la fantasía y lo mágico estaba vinculado al juego, aquí lo mágico está vinculado a la resolución de aquellos problemas que en el mundo real no puede resolver, pero vinculado con su crisis de adolescencia. El pensamiento mágico le permite al adolescente muchas veces resolver aquellas cuestiones que no las puede manejar
en lo concreto, como los tiempos, como las modificaciones del cuerpo, como las características que va adquiriendo su cuerpo, con las que puedo no estar de acuerdo, y que hace que esas ideas y esas palabras, ¿no es cierto?, comiencen a ser depositarios de muchas fantasías del adolescente, en el sentido de poder manejarlas en términos de resolución de conflictos, como por ejemplo la resolución del conflicto edípico, ¿sí? Acuérdense que ese es el conflicto central que nosotros manejamos en la adolescencia. La característica básica que tiene el egocentrismo en la adolescencia, como está vinculada a la omnipotencia del pensamiento, es la convicción que tiene el adolescente de que solamente sus ideas y lo que él piensa es la realidad. Y le resulta muy difícil ponerse en el lugar del otro para analizar una idea. Le resulta muy difícil ser crítico de las ideas de sí mismo, de sus propias ideas y de las ideas de los otros. Por eso dicen los autores que durante toda la adolescencia, ¿sí?, desde la pubertad a la adolescencia tardía, se produce este proceso de derivar de un egocentrismo a una descentralización. La descentralización, ¿no es cierto?, es la posibilidad que da al sujeto de ponerse en el lugar de un otro para analizar su punto de vista. Pero no solamente poder escuchar al otro que tiene un punto de vista diferente del mío, sino que poder integrar otros puntos de vista. Esto se observa mucho en las adolescencias cuando se producen, ¿no es cierto? Ya en la adolescencia tardía, grupos de discusión, por ejemplo, en actividades políticas, en actividades religiosas, en actividades deportivas, ¿no es cierto? Ya no es simplemente un contrapunto entre lo que yo opino y lo que opina el papá, ¿sí? Ese contrapunto que se da, ¿no es cierto?, también producto del narcisismo de los adultos frente a las características avasallantes del pensamiento del adolescente, ¿no? Ese contrapunto no, porque el contrapunto no integra puntos de vista, sino que justamente lo que hace es confronta puntos de vista. Entonces, el adolescente, cuando construye el pensamiento lógico formal, cuando culmina con el pensamiento lógico formal, la construcción del pensamiento lógico formal, lo que va a lograr es poder operar superando el egocentrismo, superando el pensamiento mágico y manejándose más con la realidad construida. Acordémonos que la realidad no es algo ajeno, sino que la realidad es la realidad construida, ¿sí? Entonces allí es cuando comenzamos a trabajar otro tipo de simbolizaciones y de manejos de las simbolizaciones diferentes a la del niño, como la que mencionaron algunos de los grupos ya. Entonces, decíamos hoy o decían ustedes que el pensamiento del niño opera a partir de objetos reales y de la representación de esos objetos reales, ¿sí? El pensamiento lógico formal opera a partir de abstracciones. Es decir que si el pensamiento del niño opera a partir de objetos reales o de la representación de esos objetos reales, por eso hablamos de símbolos, de simbolismo en el pensamiento del niño, el adolescente va a partir, su pensamiento va a partir de abstracciones, es decir, él puede pensar ideas, ¿sí? Él puede pensar proposiciones, él puede pensar relaciones de ideas, o sea, él maneja una idea en el pensamiento lógico formal, es una abstracción a una segunda potencia. La abstracción a primera potencia sería, en el caso del niño, donde él puede representar el objeto real, una virome, con el signo, el número 1. ¿Sí? Esa es una
primer nivel de abstracción. Acá el adolescente va a partir, ¿no es cierto?, del concepto de unidad para poder formular a partir de ahí otras ideas, otras relaciones. Y allí es donde comienza esto que veíamos hoy del vuelo del pensamiento, que comenzó con el nombre y terminó con hablando sobre Dios, ¿no es cierto? Los adolescentes razonan sobre hipótesis. ¿Qué significa razonar? ¿Qué es un razonamiento? Un razonamiento es una operación intelectual, un razonamiento es una operación abstracta, un razonamiento es una operación que exige la relación de más de una idea. ¿Sí? Y que implica una formulación que puede ir mucho más allá de la realidad porque soporta o tolera las posibilidades. ¿Sí? Y que en el caso del adolescente se refiere, ese manejo de ideas se refiere al manejo o la operación sobre proposiciones. ¿Sí? En todo pensamiento lógico hablamos de proposiciones cuando hablamos de la relación de dos ideas. Una proposición puede ser: si está nublado, puede llover. Esa es una proposición. ¿Sí? Cuando los sujetos manejan relacionalmente más de una proposición, o dos preposiciones y más, allí ya hablamos sobre un sistema. Comenzamos a hablar de un sistema de ideas, y sobre ese sistema de ideas se formulan hipótesis. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que les leí hoy sobre el tema del nombre, y sobre él, y la nada, y el universo, y el límite de la nada, y dónde estaba la realidad. Podría ser una pared, pero una línea, y Dios, si le llamamos en francés, si lo llamamos en inglés, si le rezamos, Dios sigue siendo, bueno, todo eso, ¿sí? Son pares, ¿sí? Son proposiciones que en su elocución el adolescente va formulando de manera relacional, y es todo lo que configura, ¿no es cierto?, la posibilidad de un sistema sobre el cual se aventuran hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son enunciados, ¿sí?, sobre cosas irreales, sobre cosas que no existen, pero que pueden o no existir. Entonces, ese razonamiento, esa producción de ideas, ¿no es cierto?, son los que constituyen sistemas proposicionales. Algunos autores diferencian los sistemas proposicionales de las hipótesis para poder hacer una diferencia entre el pensamiento lógico formal de los adolescentes y el pensamiento científico, que es el que se supone manejamos nosotros, por ejemplo, en esta clase, en este ambiente académico, cuando nos formamos profesionalmente, cuando manejamos teorías, estamos manejando pensamiento científico. ¿Sí? La teoría de Piaget, la teoría de Freud, la teoría de Vygotsky, cualquiera y todas de las teorías están armadas en función de pensamiento científico. Albert Turing, Nobel, etc. Por lo tanto, una de las diferencias que podríamos realizar entre el pensamiento lógico formal de los adolescentes y el lógico formal científico es que los adolescentes razonan sobre hipótesis, construyendo sistemas proposicionales, y el pensamiento científico necesita de un análisis de la realidad a partir de variables, a partir de construyendo categorías de análisis, experimentaciones, comparaciones, etcétera, utilizando las deducciones para llegar a determinadas conclusiones científicas, que son las que forman los conceptos, las teorías, etcétera. ¿Sí? Lo que se llama investigación, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, esa sería una de las diferencias que manejan los autores. Ahora, los que ya saben esto, porque este es un ejemplo que solemos usar siempre en las clases, por favor mantengan silencio un ratito,
para dejar trabajar a sus compañeros. Veamos este planteo. Este planteo está en los textos de Piaget, ¿no es cierto?, y de quienes escriben sobre Piaget, para tratar de identificar acá todo lo que estamos diciendo hasta ahora. Es un planteo que ustedes tienen que resolver. Leen todos. Hay 3 niñas, María, Eugenia y Sofía. María es más alta que Sofía, María es más baja que Eugenia. ¿Cuál es la más baja de todas? Esta la extraje del libro de Goldman y Richard, pero que tienen, digamos, referencia a Piaget. A ver, lean el planteo, resuélvanlo y compartan su respuesta. Sofía sería profe. A ver, ¿por qué? Porque ahí dice que María es más alta que Sofía. Y María es más baja a la vez que Eugenia, o sea que Eugenia es más alta todavía. Sí. Bien. A ver, ¿alguien tiene una respuesta diferente? No, para mí también es María, profe. ¿María o Sofía? A ver, María es más alta. Héctor dijo Sofía, ¿vos decís María? Ahí ya le digo, profe, espera un ratito. Para mí tiene razón Héctor, profe. Matías dice Sofía también. Para mí también, profe, Sofía es. ¿Por qué, Paula? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque no la nombra a Sofía, solamente plantea que María es más alta y que es más baja que Eugenia. ¿Y Sofía en qué puesto entra? Ajá, vos haces por descarte el razonamiento. Sí. Bien, Sí. Fíjense qué interesante, porque Héctor justificó su razonamiento de una manera y dio un resultado. Paula justificó de otra manera y dio el mismo resultado. Y hay alguien que todavía está pensando si es María o Sofía. A ver, ¿quién más? Yo, profe, las comparé. Dije, si María es más alta que Sofía, entonces Eugenia como que me imaginé las 3. ¿Y cuál es tu respuesta? Y que Sofía es la más baja de todas. Sofía, o esa es otra manera de resolver. Bueno, a ver, mientras los demás siguen pensando, acá vamos a plantear lo siguiente. Acordamos que Sofía es la más baja de todas, pero también pudimos observar que de los que hablaron, 3 dieron distintos procesos de razonamiento y llegaron al mismo resultado. Esa es una de las características del pensamiento lógico formal. No hay una sola manera de resolver los problemas. Por eso es tan importante que los adolescentes puedan usar el pensamiento como herramienta para resolver sus crisis adolescenciales, porque ellos tienen que poder vivenciar que hay más de una manera de resolver sus problemas. Ahí ya tenemos una explicación de por qué es importante que los adolescentes puedan operar con el pensamiento lógico formal. Esa es una cuestión. Otra cuestión. Cuando ustedes dijeron, porque si María es más alta que Sofía y María es más baja que Eugenia, lo que estaban ustedes trabajando son abstracciones, porque no existen estas personas. ¿Existen estas personas? No existen. O sea, ustedes estuvieron trabajando con abstracciones, con ideas que tenían de estas personas que no existen. O sea, con la idea que tenían de una irrealidad. ¿Me explico? Eso es lo que yo hoy decía, abstracción en una segunda potencia. Porque no existen ni María, ni Eugenia, ni Sofía. No las estamos viendo. Las estamos imaginando, y al imaginar lo que estamos haciendo es crear una idea sobre esto que no existe. ¿Se entiende esto? Esto lo podemos hacer
por el pensamiento lógico formal. Otra cuestión de las que estuvimos hablando. Para mí Cuando sería decimos como las hay dos. 3 niñas, un segundito, cuando decimos hay 3 niñas, María, Eugenia y Sofía, esa es una proposición. María es más alta que Sofía es otra proposición, María es más baja que Eugenia es otra proposición, ¿cuál es la más baja de todo? Es otra idea que da a la respuesta que va a ser una proposición. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una estructura proposicional que lo que nos permite es decir, de todas estas personas que ni existen, la más baja es esta que tampoco existe. O sea, son todas, digamos, proposiciones que se arman conjeturalmente, o sea, no tenemos evidencia de esto concreta. ¿Sí? Sí, ¿quién iba a preguntar algo o compartir algo? Que le ¿Alguien digo iba a que hablar? yo sí que podría, a mí, o sea, leyendo nuevamente podría pensar que tanto Sofía o María, cualquiera de las dos son las más bajas, pero no podría decir cuál porque no especifica a una acá a la altura de una. No, pero te da un valor. O sea, la respuesta correcta es Sofía, porque te da un valor que es el que vos usás como parámetro para comparar. ¿Sí? Ah, bien, profe. ¿Se entiende? Es decir, hay quienes, por ejemplo, no sé si en este grupo ha ocurrido, pero hay quienes, por ejemplo, cuando hacemos este ejercicio en la presencialidad, agarran una hoja y un papel y dibujan a esas personas con el nombre y allí la van viendo, ¿no es cierto? No sé si alguien lo hizo así, o lo hicieron simplemente leyendo. Pregunto. Sí, profe, yo estuve a punto de dibujar. Ah, bueno. Leyendo, profe. Sí, Leyendo, profe, e imaginando. Imaginando esa bien. situación de como una Bien. escala. María primero, Eugenia y Sofía la más chiquita, Bien, como una bien, escala bien. así. O sea que por ahí los que algunos recurrieron a un soporte visual, ¿no es cierto? Que tampoco es real. Tampoco es real. El soporte visual, o sea, el dibujito que ustedes hicieron es nuevamente una representación. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decir una cuestión. La abstracción es una representación. O sea, nosotros sabemos que no existen María, Eugenia y Sofía, pero podemos representarnos como personas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué podemos representarlas como personas? ¿Qué dato tenemos para poder representarnos como personas? ¿Los nombres? Además de los nombres. La Cuando dice que estatura. son niños. Hay 3 niñas, exactamente. ¿Cuál es la representación? Nosotros estuvimos operando, ¿saben con qué? Con las representaciones que tenemos de niñas que pueden llamarse María, Eugenia y Sofía. A lo mejor yo no conozco a ninguna niña con ese nombre, pero reconozco que puede haber. Sé que puede haber, aunque yo no las conozca. Entonces, son representaciones que nosotros tenemos y con las cuales podemos trabajar, son abstracciones, ¿sí? Por eso dicen los autores, y Muján insiste mucho con eso, ¿sí? Que el adolescente puede crear símbolos a partir de símbolos. O sea, simboliza a partir de simbolizaciones, dice Muján. ¿Por qué? Porque el adolescente lo que puede hacer es atribuirle significado a cosas abstractas, como esta, por ejemplo. Esto es abstracción, y le estamos dando un significado. ¿Sí? Entonces, esa doble simbolización, esa doble representación es característica del pensamiento lógico formal. Como esto tenemos muchas cuestiones, ¿no? Como suelen leerse en los libros, en los ejemplos de los autores que ustedes van a leer también, ¿no? Es decir, relacionados con este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? O si no, ya vamos a ir con las últimas ideas sobre esto. A ver, déjenme mirar acá si hay algo más. Bueno, hay más ejemplos si hacen falta, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, antes de ir a esto, un segundito.
antes de ir a lo anterior, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿vieron? Cuando hablábamos de las características del adolescente en los grupos, y la hostilidad, y la rebeldía, y la necesidad de presentarse como alguien malo, como malvado, en vez de no ser nadie, etcétera, etcétera, hablábamos de la teoría de Nobel, aquí también nosotros podemos ver algunas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, porque cuando hablamos de conjeturas, cuando hablamos de proposiciones, nosotros la analizamos en el lenguaje del adolescente. Cuando él dice, por ejemplo, me voy a escapar, porque si le pido permiso, no me van a dar. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Pensaron alguna vez? ¿Lo hicieron alguna vez? Disculpe, no le escuché bien, perdón. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Lo pensaron? ¿Lo hicieron? Yo me voy a lo hice escapar, una porque vez. si pido permiso no me van a dar, entonces me escapo nomás, siendo adolescente. Sí, a mí me pasó, profesor. Cuando era Bueno, adolescente. entonces, yo creo que la mayoría nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí con el pensamiento? El adolescente lo que está manejando son conjeturas. O sea, si le pido permiso, no me van a dar. Esa es una proposición, ¿sí? ¿Es real? Está No es hipotetizando, real, profe. no es real, porque él está como una suposición, él está Suponiendo, sí. arriesgando, él no es real. Pero ¿qué pasa? Él va a hacer una conclusión sobre algo que no es real, porque no está pasando eso, ¿se entiende? No está pasando, por eso digo que no es real. Y le va a dar realidad a eso que no está pasando. Me escapo nomás, porque no me van a dar permiso. Entonces él está, eso decíamos hoy, recuerdan en una diapositiva anterior, de que podía partir de la realidad o ir del pensamiento a la realidad, o sea, ese doble juego. Entonces, si nosotros nos ponemos ustedes ahora cuando interpreten las entrevistas, van a encontrar muchísimas de estas situaciones en las cuales poder identificar proposiciones, conjeturas, hipótesis, simbolizaciones, etc. ¿Sí? Alguien iba a hablar y yo interrumpí. Bueno, para ir cerrando, vamos a pensar por qué ponemos esto acá, en el sentido de decir, ¿por qué el pensamiento lógico formal le permite al adolescente percibir todas las partes del self como una unidad? ¿Por qué puede el adolescente percibir todas las partes del self como una unidad? Que esto tiene que ver con la identidad, ¿verdad? Cuando hablábamos en el eje 2 sobre identidad, y en el eje 1 también. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Ustedes pueden pensarse cuando eran niños? En parte, profe, en parte. ¿No? En parte, pero podés hacerlo. Sí, profe, sí. Perfecto. O sea, vos podés, digamos, ubicarte en una parte de tu historia infantil, ¿sí? Eso te va a permitir sentir que vos sos el mismo, ¿sí? O sea, te va a dar un sentido de continuidad, digamos, ¿sí? Sí. Y podés, Héctor, imaginarte como psicopedagogo, seguramente sí. Sí, porque sí, te profe. está formando para eso. Eso también te da un sentido de continuidad porque te permite proyectarte a un futuro que no existe, pero que es posible que exista. Ahí está la variable de posibilidad que maneja Piaget para caracterizar el pensamiento lógico formal. ¿Sí? Y cuando yo digo que la identidad, cuando yo decía con los autores que la identidad es un sentimiento y una imagen de uno mismo, con todos los aspectos del self integrado, me estaba refiriendo a eso. O sea, el adolescente cuando elabora el duelo por el cuerpo infantil perdido, ¿sí? Puede pensarse con un nuevo cuerpo, con el cuerpo de adulto. Cuando reelabora el esquema corporal, ¿sí? Él puede percibirse como una unidad.
porque ya no va a tener un cuerpo de niño y un cuerpo de adulto y a pensar como un niño, sino que va a poder integrar esas partes cuando ha elaborado el proceso de duelo. ¿Sí? Cuando el adolescente dice, lo leímos hoy, ¿no? En esto que decía, partió de su nombre y él era yo, y la página otra vez, que había después el universo, la nada y yo, etc. Y puede decir, ¿no es cierto? Puede decir, sí, yo soy María, pues decíamos recién, ¿no es cierto? Yo soy María, no soy Sofía. En esa, el lenguaje le permite al adolescente simbolizar, y el lenguaje le permite al adolescente significar la relación entre yo y un otro, ¿sí? Entre uno y un otro real, es decir, cuando hablamos de pertenencia, ¿no es cierto?, hablamos a que el sujeto puede decir, esta es mi familia, esta es una familia de pertenencia, esta es mi familia, esta no es mi familia, es una familia de referencia. Pero además le permite al adolescente pensarse a sí mismo en distintas situaciones, en distintos momentos y en distintos tiempos. ¿Sí? O sea, el adolescente puede pensarse realizando una tarea aunque nunca la haya realizado. Eso a veces nos desorienta a los adultos cuando decimos, bueno, un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Y es que tiene pensamiento lógico formal. Eso le permite hacer el pensamiento lógico formal. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando, ¿algún comentario, alguna pregunta, algún aporte más que quieran hacer, que puedan hacer? Así vamos cerrando. Ustedes llevan hoy